El término imperialismo hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro u otros mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. Causas. Son múltiples las causas o factores que lo propiciaron. La exploración y conquista de zonas donde conseguir materias primas y energéticas abundantes y baratas. Además, las potencias ambicionaban alcanzar la hegemonía colonial mediante el control comercial y militar de las rutas marítimas y terrestres, al tiempo que obstaculizaban por todos los medios la expansión de sus rivales. Imperios coloniales. El Imperio británico fue el más extenso de todos, comenzó a formarse en el siglo XVIII, pero alcanzó la madurez durante el largo reinado de Victoria, impulsado por la acción de sus ministros Disraeli y Chamberlain. Hasta entonces habían controlado fundamentalmente territorios costeros o islas con claras aspiraciones comerciales o estratégicas. La derrota de Napoleón reforzó su posición dominante. El Imperio francés constituyó en el siglo XIX, tras el británico, el segundo gran imperio en importancia y extensión. Su más significado impulsor fue Jules Ferry, quien intentó mediante la política imperialista contrarrestar la derrota infligida por los prusianos en 1870 y estimular la autoestima nacionalista francesa. Otros imperios europeos. Rusia no se proyectó fuera de su propio ámbito geográfico y buscó su expansión terrestre por Asia, siguiendo la tradición iniciada en el siglo XVI. Alemania e Italia. Ambos países, ocupados en su proceso de unidad nacional, se incorporaron tardíamente a la empresa imperialista. Alemania logró anexarse, tras la Conferencia de Berlín, algunas posesiones africanas, Togo, Camerún. Italia se ocupó una serie de territorios africanos, Eritrea, la costa somalía del Océano Índico, pero fue derrotada en Adua. Portugal y España. Portugal reafirmó y aseguró su presencia en Angola y Mozambique, pero su proyecto de hundir ambos territorios fracasó. España, tras una guerra en Estados Unidos de América, perdió en 1898 sus colonias de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Sin embargo, conservó en África Occidental Ifni. Resistencia al imperialismo. Pese a la superioridad técnica y militar de los colonizadores, la penetración en determinados territorios no estuvo exenta de conflictos con sus habitantes. En algunos casos supusieron auténticos descalabros militares para los ejércitos imperialistas. Por otra parte, no toda la población metropolitana estuvo de acuerdo en la acción agresiva de sus propios estados. Los conflictos entre potencias imperialistas. Durante el siglo XIX, a medida que progresaba la expansión colonial, se produjeron disputas entre las potencias imperialistas en su intento por control territorial, política y militarmente amplias áreas de África, Asia y Oceanía. Con la pretensión de evitar esos conflictos, en 1884 se reunieron en Berlín los representantes de dos estados europeos más los de Estados Unidos y Turquía, para concretar sus respectivas posiciones en el reparto de África. Consecuencias del imperialismo. Consecuencias demográficas para los colonizados. India, en el siglo XIX, en general, la población se incrementó como consecuencia de la disminución de la mortalidad, ocasionada por la introducción de la medicina moderna occidental y la persistencia de altas tasas de natalidad. Ello se tradujo en un desequilibrio entre la población y recursos que hoy en día constituye un grave problema para los estados surgidos de la descolonización. Consecuencias políticas. El mayor o menor grado de dependencia de las colonias respecto a la metrópoli estuvo determinado por el tipo de organización administrativa que le fue impuesta. Esta imposición no estuvo exenta de conflictos que constituyeron el germen antiimperialismo. Consecuencias geopolíticas. Consecuencias geopolíticas. Los mapas políticos se vieron alterados por la creación de fronteras artificiales que nada tenían que ver con la configuración preexistente, forzándose la unión o segregación de grupos tribales y étnicos, provocando con ello innumerables conflictos raciales que se han mantenido vivos hasta nuestros días. Ruanda, Liberia, etc.